Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal La Caverna. Me hace muy feliz poder subir otro video y en esta ocasión de un tema que me parece muy interesante. Como ya todos sabemos, hay una pandemia mundial, lo cual ha hecho que muchos cambien su estilo de vida, ya sea desde tener que trabajar desde casa, quedarse sin trabajo o simplemente seguir con la rutina, pero ahora con ciertas restricciones o normas de salud de las cuales estoy seguro ninguno estaba acostumbrado. Pero bueno, ahora todas estas normas del encierro creo yo que ha generado un fenómeno bastante raro y bastante peculiar. Y es que sin importar la nacionalidad o la edad o los estratos sociales, muchos nos vemos envueltos en la misma situación. Y por supuesto que al estar todos en la misma situación, llega un punto en el que sin importar, como decía, tu nacionalidad, tu estrato social, donde vivas, todos opinan sobre los mismos temas, lo cual genera una gran base de opiniones que pueden ser muy diversas y muy controversiales. Sin duda alguna, algunos de los más beneficiados con toda esta pandemia y el encierro han sido las redes sociales. Y como lo dice en parte del título, quisiera hablar de esas dos cosas, de la información o la mala información que se ha dado y obviamente de las redes sociales. Bueno, pues vámonos, ¿qué es la mala información o qué quiero decir con la mala información? Creo que la gran mayoría ya nos hemos encontrado con este tipo de información, ya sea en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, en cualquier plataforma de red social. Y alguna de la información puede ser que Bill Gates quiere inyectar nanochips en las vacunas contra el coronavirus, que de alguna manera la élite quiere eliminar o exterminar a toda la población, este tema de que la red 5G sirve de alguna manera para controlar nuestras mentes. Y bueno, en general yo creo que han sido notas o información de miedo, ¿no? Para generar miedo, para generar confusión, de alguna manera para vivir con ese miedo al control o a lo que pueda pasar después. Bueno, pues todas estas notas para algunos pueden resultar como absurdas o las desechas rápido, pero para muchos otros han sido una verdad o creen que es algo real o algo que puede ser posible y llegan en algún momento a preocuparse, a dejar de poner atención en las cosas que les importan por estos temas. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia con un conocido en la red social de Facebook en la que él estaba muy entrado en todos estos temas y yo creo que sigue en eso, pero ha sido como demasiado obsesivo, o sea, está ahí todos los días con una intención de que él posee una información que no todos tenemos y que nos está advirtiendo de las cosas que van a pasar después. Todo este tema llegó al punto hasta donde yo me quedé, que en el que no renovaron su contrato en el trabajo por todo este tema que lo estaba haciendo tan público. Y es que no solo eran notas sobre el 5G o Bill Gates o X, publicaba cosas sobre no usar cubrebocas, sobre no cuidarse, sobre que había medicinas para el coronavirus, sobre que el gobierno nos estaba mintiendo, en fin, fue demasiado hasta, como les comento, al punto que pues no le renovaron el contrato en su trabajo, lo cual yo creo que es algo bastante lamentable. El propósito o el mensaje de este video es no vivir con ese miedo, no darle más importancia de lo que debe a estos temas que muchos son de redes sociales, no tienen fundamentos científicos, no tienen fundamentos algunos, no tienen ni siquiera fundamentos reales, entonces no deben de preocuparnos ni de tomar más tiempo del necesario. A mí la verdad es que me parece un poco chistoso que las personas tengan miedo al control, ya sea de parte del gobierno o de parte de personas con poder, y todo lo publiquen o mientras tanto todo el tiempo estén en un celular, metidos en internet, en las redes sociales, que todo su mundo sea ese. Ya saben, pues en general el mundo del consumismo, Netflix, tiendas departamentales, yo qué sé, o sea, tener miedo al control cuando de alguna manera si estás en una sociedad o en un sistema, pues quiere decir que ya está controlado, ¿no? No me quiero meter más filosóficamente o políticamente, pero sí es así. Simplemente el estar en un sistema, el vivir dentro de una sociedad, ya estás con unos patrones, todos estamos en un lugar común en el que se puede sistematizar o controlar o simplemente entrar en las estadísticas, lo cual lo hace controlado. No sé, por ejemplo, yo me puedo echar algunas afirmaciones al aire y yo creo que varias van a ser reales. Por ejemplo, puedo saber que tú que estás viendo este video tienes una conexión a internet en tu casa, seguramente también tienes una suscripción a Netflix, probablemente estés viendo o ya hayas visto 100 días para enamorarnos. Los que tienen hijos chicos o hijos pequeños seguramente saben quién es Chase, quién es la gallina pintadita, se saben todos los programas para niños, seguramente ya tienen las canciones de memoria aquí y ya no pueden más de un capítulo más de Paw Patrol.
Pero bueno, saliéndonos de Netflix, también puedo decir que seguramente tienen una cuenta en Spotify, una cuenta en el banco, seguramente hacen compras en línea. Si eres una mujer de 18 a 30 años, muy probablemente hayas comprado ropa en alguna de estas aplicaciones y seguramente cuando llegó ya no te gustó mucho porque no era de tu talla o porque se veía mejor en la imagen y ya no te gustó cuando te lo pusiste. También muy probablemente en el caso de los hombres de 18 a 35 años, en toda esta pandemia seguramente ha incrementado tu tiempo en los videojuegos en línea, ya sea Free Fire, Call of Duty, yo qué sé. Muy probablemente hayan gastado tiempo haciendo ejercicio en casa como yoga, pilates, yo que sé, hay muchas alternativas que se crearon justamente por esta pandemia. O no sé, también cocinar, muchos empezaron a aprender a cocinar teniendo que estar tanto tiempo en casa. Yo que sé, se pueden hacer muchas afirmaciones simplemente con la observación, o sea, de todo esto yo no tengo unos datos o estadísticas generales, pero los puedo hacer y sé que algunos son muy ciertos. Tener miedo a un control se me hace un poco absurdo, porque como les comentaba, simplemente estar dentro de una sociedad es parte de estar dentro de las estadísticas. Yo no tengo esos datos, pero hay personas que sí tienen los datos de nosotros, entonces pueden saber tus datos personales, tus cuentas de banco, si estás en Netflix, saben cuántas horas de Netflix ves, qué programas ves, a qué horas los ves. Y bueno, pues toda esa información la verdad es que es muy valiosa, se puede vender esa información, se puede recopilar y se pueden hacer grandes cosas con eso. Pero antes de entrar a ese tipo de información y a lo que son las redes sociales, también quiero hablar de qué ganan las personas o qué gana la gente dando mala información o creando mala información en las plataformas. Y la verdad es que lo que ganan son fama, seguidores y dinero, literalmente dinero. ¿Por qué? Porque cómo funcionan las plataformas ahora, no importa del tema que hables, simplemente con los seguidores o con los views que tengas, puedes empezar a generar ingresos a través de esa plataforma. Esa plataforma empieza a pagar por views, no por temas, no por el contenido, ni por lo que digas. Entonces para muchas personas es muy fácil dar mala información que no es verídica, que es controversial, que es fácil de esparcir. ¿Para qué? Para ganar esos suscriptores, para ganar esos views e inmediatamente empezar a generar ingresos. Y bueno, pues también nos podemos ir a que hay organizaciones que llevan muchos años, incluso miles de años jugando con el miedo, ¿no? Entonces también muchos, de parte de su nicho, crean ese miedo. ¿Para qué? Para ganar adeptos o para seguir generando esos ingresos a través de ese miedo o esa preocupación sobre temas que no estamos completamente seguros si van a pasar o si son reales. Digo, simplemente antes de que existieran las redes sociales, conocemos a Carlos Trejo o a Jaime Maussan, que han hecho una carrera y una vida de esos temas, de eso, dando mala información o información engañosa, pero que puede ser muy, muy controversial. Y también en las redes sociales, si tú buscas en YouTube Conspiracy, puedes encontrar videos que tienen millones de vistas. Entonces estamos hablando que simplemente no importa lo que suban, ya con millones de vistas están generando ingresos por parte de la plataforma. Y ahora bueno, ya para comenzar con el final de este video, y como quedamos que tiene Netflix, quisiera dar 3 recomendaciones sobre documentales que hay en Netflix que vienen mucho con estos temas. El primero es un documental muy pequeño de 3 capítulos de 20 minutos cada uno, que se llama Coronavirus Explained. La verdad es que está buenísimo, tiene mucha información muy completa sobre el coronavirus, sobre los primeros casos, sobre los casos de otras enfermedades pasadas, sobre cómo actuar, sobre las medidas que hay que tomar. Y también ya sé que todos estamos hartos de tanta información de COVID-19, pero también habla mucho de cómo sobrellevar esta pandemia, cómo lidiar con el encierro. Y una de las partes que a mí me gustó más es esta gráfica que nos pone a diferentes enfermedades en 2 rangos, qué tan contagiosa es y qué tan mortal. Y nos pone ahí en perspectiva de por qué el COVID ha sido lo que ha sido y hemos tenido que estar en un encierro. También habla mucho de las vacunas, de cómo los programas de vacunación han ayudado a eliminar o a reducir en un gran número diferentes enfermedades. Como un dato rápido aparte, quisiera contar la historia de Ignaz Semmelweis, espero estarlo pronunciando bien. Me la encontré en estas fechas por casualidad y se me hizo muy interesante. Él fue un médico húngaro que nació en 1818 y él fue el que descubrió que desinfectarse las manos antes de ir de parto en parto disminuía drásticamente el número de muertes de mujeres y de bebés por contagio de fiebre puerperal. Él trató de anunciar o de publicar a todos los doctores que se lavaran las manos y que se desinfectaran antes de ir de cuarto en cuarto o de paciente en paciente, y sin embargo, aunque tenía ya un poco de pruebas, en esa época nadie le creyó, incluso lo tacharon de loco, que no podía ser tan fácil como desinfectarse y lavarse las manos para prevenir enfermedades.
y que tenían que ser como demonios o tenían que ser enfermedades que venían de otra parte, pero no del contagio de contacto a contacto. Y la verdad es que es un poco trágica al final la historia porque lo destituyeron de su cargo como doctor, al final pasó sus años en su casa metido y sí desarrolló un poco de depresión y locura. En fin, a mí se me hace un caso más en el que la ciencia y una persona que basaba sus hechos en comprobaciones científicas estaba en lo correcto y la opinión popular fue la que lo denigró y lo tachó de loco. Y muy rápidamente nos vamos con las otras dos recomendaciones de Netflix. La segunda es un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Está muy bueno. Contiene toda esta información que de alguna manera toqué hace rato brevemente sobre cómo es que están funcionando las redes sociales, sobre cómo están recopilando esta información que nosotros estamos regalando y sobre cómo están trabajando con ella, sobre cómo la están vendiendo y cuáles son los propósitos para esa información, que desafortunadamente muchos están aprovechando de esa información que, como les comento, es muy valiosa y es vasta. ¿Por qué? Porque simplemente si tienen un perfil de Facebook, pues bueno, ahí ya entregaron sus datos personales algunos, dónde viven, cuáles son sus amigos, cuáles son sus familiares, cuál es su trabajo, cuáles han sido sus trabajos, en dónde estudiaron, con la localización del celular saben dónde viven, dónde trabajan, cuáles son sus lugares recurrentes, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus pasatiempos. En fin, simplemente por el perfil de Facebook se puede tener toda esa información. Y otra vez, no es tampoco para alarmarse o asustarse, simplemente estar consciente de que estás entregando esa información. Y bueno, pues que en algún momento alguien puede vender esa información y puede ser víctima de ataques publicitarios o como comentaba hace rato, pues de estos mensajes de mala información, ya sean políticos, ya sean religiosos, etcétera. Entonces de verdad lo recomiendo mucho, se llama El dilema de las redes sociales. Y ya por último, el último documental, ya ha estado por varios años en la plataforma, se llama Bill Gates bajo la lupa. ¿Por qué este documental? Porque Bill Gates se puso en el mapa con todo este tema del coronavirus, ya que por varios años anteriores había estado batallando enfermedades infecciosas y virales en países tercermundistas a través de su fundación. Y bueno, en alguna TED Talk, de hecho hace unos años, también predijo esta pandemia. Pero ahora también mucha mala información o muchas organizaciones crearon estas teorías en las que dicen que él es el nuevo demonio y que quiere conquistar al mundo, quiere desaparecer a la población. En fin, mil y una historias que no tienen base, fundamento, pero que se han hecho muy conocidas y se han esparcido por las redes sociales con el único propósito de infundir miedo. Yo creo que el ser humano tiene 3 motores para tomar decisiones, que son la esperanza, el amor y el miedo. Entonces a través del miedo se pueden tomar muchas decisiones sobre qué hacer o sobre qué no hacer, a quién apoyar o a quién no apoyar, y por último, y yo creo que más importante, a quién darle tu voto y a quién no. Entonces bueno, pues ahí les dejo esas 3 recomendaciones. Gracias por llegar hasta aquí otra vez en este video. Si se pueden suscribir me ayudarían muchísimo, solo tienen que darle clic aquí. Si les gustó, por favor, pulgares arriba, ayúdenme a compartir con todos en sus redes sociales. Espero que se encuentren muy bien en esta pandemia y que no bajemos la guardia, como dicen. Nos vemos a la próxima.